Muy bien, el tema que te voy a compartir el día de hoy se llama Ornán. Nada más es un nombre, Ornán. A lo mejor algunos habían escuchado sobre Ornán. ¿Alguien ya había escuchado sobre Ornán en la Biblia? Levántame tu mano. ¿Quién no tiene idea de lo que le estoy hablando y piensa que ese es un capítulo de un libro apócrifo de la Biblia? Ok, no te preocupes. Ornán tiene un significado espiritual muy importante, específicamente la era de Ornán, y te lo voy a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque a mí me encanta investigar sobre personas que de repente como que no figuran tanto, pero cuyo significado espiritual tiene tiene muchísimo que ver con nuestra propia vida, y de repente Dios nos pone este tipo de personajes en contraste con algunas personas que nosotros ponemos como ejemplos también de virtud. Así que por favor acompáñame a 2 de Samuel. Hoy vamos a estar leyendo algo de Biblia, así que te recomiendo que tomes notas. Yo estoy empezando otra vez a tomar notas y a hacer notas y me encanta. Si te fijas, uso muchos colores. Entonces me encanta porque cuando la gente me conoce, lo que me hace, los regalos que generalmente me hacen y que me encantan son libretas. Son de estas como tipo libretas donde puedes hacer dibujos y ¿cómo se llama? Y plumones de colores. Desde chico me encantan los plumones de colores. Los que son como de los 80s, 90s, no sé si se acuerdan de una marca de colores que tenían un plumón blanco que te ayudaba como a borrar. No me acuerdo cómo se llamaba la marca, pero era fascinante tener esos plumones. ¿Qué tiene que ver esto con la prédica? Absolutamente nada. Solamente quería compartirte una anécdota. Entonces acompáñame. 2 Samuel 24 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto el señor mi rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon, y de aquí me voy a brincar hasta el verso 11, y dice: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos, y que ellos te persigan, o 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo de Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, el Jebuseo. Subió David conforme a lo dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna, que es Ornán, miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Ornán se inclinó delante del rey rostro en tierra.
y dijo: ¿por qué viene el Señor mi rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad de mi pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, lo doy al rey. Luego dijo: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo voy a comprar, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Muy bien. Como que leí bastante, ¿no? Y generalmente observamos en la palabra y nos hemos enfocado mucho en el censo. Y David hacía un censo sin autorización de parte de Dios. Y tal vez algunos de ustedes se pregunten: ¿por qué la parte del censo no era algo que fuera como de acuerdo a la voluntad de Dios? Este mismo pasaje no solo está en 2 de Samuel 24, donde las cartas de Samuel se acaban en este punto, sino que también está en 1 de Crónicas 21, que también lo vamos a ver como contraste para aprender un poco más sobre lo que está pasando. Entonces, vamos a partir de aquí. David hace un censo sin autorización. ¿Por qué los censos o por qué un acto tan sencillo, que a lo mejor pareciera no tener mayor trascendencia, es tan fuerte? David, teniendo conocimiento de la ley de Dios, se brinca un principio fundamental en ese momento de la ley mosaica, que está en Éxodo 30, del 11 al 16. Que dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de la persona cuando los cuentes, para que no haya entre ellos mortandad cuando los hayas contado. Cuando, en primer lugar, era Dios quien pedía el censo, pedía que se contara a la gente. Y en segunda, exigía un rescate por cada persona que era contada. Esto como indicativo de que el pueblo no le pertenecía al rey, sino a Dios. Y esto también lo podemos ver la importancia que tiene para Dios su pueblo. En Ezequiel 18:4 dice: he aquí todas las almas son mías. ¿De quién son? De Dios. Todas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Y yo podría resumir en una frase lo que hizo David. David había tenido grandes victorias de la mano de Dios. Y esto es algo muy de la humanidad, no solamente de David, sino con la que nos podemos identificar prácticamente todos nosotros. Porque también llegan temporadas en las que Dios te concede grandes victorias. Te concede tomar las puertas de tus enemigos. Te concede empezar un proceso de crecimiento. Dios toma este riesgo con nosotros como lo tomó con David. Pero David, en este acto de empezar a censar a la gente, a ver cuántos somos, realmente pasó de la mayordomía a la propiedad, tratando de tomar el crédito por lo que Dios había hecho y brincándose los estatutos que él mismo conocía. Uno de los puntos con los que Dios está dispuesto a trabajar con nosotros, y nos lo marca aquí en la palabra, es que está dispuesto a darnos importantes victorias, aún con la consecuencia de que nosotros tomemos el crédito. Te lo voy a explicar de una manera un poquito más sencilla. Por ejemplo, algunos de nosotros tenemos hijos pequeños, sí, muy pequeños. Y a mí me ha tocado, a mi hijo más pequeño, a Samuel, de repente, por ejemplo, quiere cargar algo y él empieza a cargarlo y vengo yo y le ayudo a cargarlo.
Y él lo carga y lo mueve y luego me dice, papá, ¿ya viste lo fuerte que soy? Y aparte me lo presume. Mira, es que yo soy muy fuerte, papá. Y yo como papá lo veo así como, qué bonito. Yo entiendo que él no hubiera podido cargar o mover el peso que estaba buscando por sus propios medios. Como su papá, le ayudé. ¿Por qué también le ayudo? Porque si está moviendo algo que es más pesado que él y no tiene cuidado, puede lastimarse. ¿Estás de acuerdo? Entonces yo como su padre me aseguro de que esa carga sea movida de manera correcta, aunque él tome el crédito. ¿Y esto implica que lo deje de amar o que me enoje con él? No, pero esa es una reacción muy de un niño. Mira lo que hice. Samuel bien pudo haber dicho, oye, gracias por ayudarme a moverla. Pero no, toma el crédito para sí mismo. Y lo comento porque esto es algo muy humano. Y conforme vamos creciendo, quiero ponerte en claro que esta es una condición del corazón con la que tenemos que tener mucho cuidado, familia. ¿Por qué? Porque somos humildes hasta que empezamos a ganar. Hasta que Dios extiende su mano sobre nosotros y nos da estas temporadas donde parece que todo lo que hacemos resulta bueno. A lo mejor tú dices, híjole, a mí me gustaría en esas temporadas, porque ahorita siento que nada de lo que hago me funciona. Te voy a decir algo, va a venir esa temporada. Va a venir ese momento en el que Dios extiende su mano sobre ti para empezarte a dar victorias. Lo que te estoy comentando es que estemos muy pendientes de la actitud de nuestro corazón en este momento. Proverbios 16:18 nos advierte sobre este tema y dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y es muy sutil. Y es muy sutil porque empezamos a despreciar lo que Dios ha hecho, el lugar en donde nos ha puesto, la manera en que nos ha tratado, y empezamos a tomar las cosas en nuestras propias manos y a tomar decisiones sin consultar a Él, tratando de extender no su voluntad, sino nuestro propio dominio. Y hay algo que tenemos que entender, familia, que es que, por ejemplo, en este caso con David, las personas son vidas redimidas, no cifras de poder. Te lo voy a repetir, las personas son vidas redimidas, no cifras de poder. Cuando nos adueñamos, ojo con esto, de lo que Dios sostiene, la espada del ángel de Jehová comienza a desenvainarse sobre nosotros. No por juicio, no por venganza de parte de Dios, sino porque Dios no puede faltar tampoco a su palabra. Un corazón altivo no es grato delante de Dios, y Dios dice, yo resisto al soberbio, yo resisto al que piensa que es su fuerza la que le ha dado esto. Y esto lo quiero comentar de una manera muy importante, porque muy posiblemente no solamente es que Dios nos esté dando victorias, sino que aún en la derrota podemos permanecer soberbios, podemos no querer arrepentirnos, aunque las evidencias de que nuestro proceder es equivocado son abrumadoras. Y este es un gran peligro, familia. Hay gente que es soberbio cuando va ganando, pero el mayor peligro es ser soberbio cuando vas perdiendo y no querer corregir. Dios nos da la opción del arrepentimiento. Dios nos da la opción de ver lo que está pasando, el daño que se está causando, ir delante de Él y decir, Señor, no es como yo digo, no es mi mano, no es mi camino, eres tú. Y cuando hay de nosotros esta actitud, Dios cambia radicalmente nuestra historia y lo que nos entrega es un nuevo propósito. ¿Un qué? Un nuevo propósito. Ahora, pasa algo muy curioso, muy importante aquí.
Dios le hace saber su error a David y le dice, va a haber consecuencias, hijo. Va a haber consecuencias. Y David escoge una consecuencia yo creo que con sabiduría y con un poquito de egoísmo también. ¿Por qué? El que cometió el error fue él. ¿Estás de acuerdo? Él tendría que haberse hecho responsable desde el principio de ese error. ¿Estás de acuerdo? Me encanta que todos decimos que sí, pero cuando nos pasa a nosotros, generalmente buscamos a quién culpar. Es culpa de él, es que él no hizo, es que mi papá, mi mamá, mi jefe, mi cuñado, mi cuñada, mi suegro, mi suegra, mi tío, mi tía, o incluso mis hijos. Yo he conocido gente que dice, es que no puedo hacer lo que Dios me pide porque tengo un hijo de 3 años que me demanda mucho. ¿Le estás echando la culpa a un niño de 3 años por lo que tú no haces? Como diría el Chicharito, interesante. Entonces Dios le deja ver a David su pecado y David toma un camino que dice, no quiero caer en manos de los hombres, caiga yo en manos de Dios. Y esto suena muy espiritual, pero no toma responsabilidad. Y entonces hay 3 días de peste. ¿Hay cuántos días? 3 días de peste. Y en estos 3 días de peste, el ángel de Jehová arrasa con 70,000 hombres. Y dice que al ver esto, Dios mismo se arrepiente de ese mal y le dice al ángel, basta ya. O sea, ya. Y dice que el ángel de Jehová se detuvo junto a la era de Ornán. Junto a la era de Ornán el Jebuseo. ¿Qué es una era? Porque hay muchas partes donde la palabra era aparece en la Biblia. Una era es un lugar donde se trilla trigo. ¿Dónde se qué? Donde se trilla el trigo. Trillar es separar la semilla de la paja. Te lo voy a volver a comentar. Este lugar es un lugar generalmente donde había un piso donde se pasaba con bueyes y con una trilla que es un aditamento de madera para pisar, para empezar a mover las espigas y separar la semilla de la paja. Y esta era, le pertenecía a una persona que se llama Ornán el Jebuseo. Ahora, en este evento, la gracia de Dios es manifiesta. Dios detiene su mano y revela lo que está ocurriendo. Ojo con esto, porque va a haber momentos en los que nosotros le vamos a pedir a Dios que nos hable. ¿Quién le ha pedido? Dios, háblame en este momento porque no sé lo que tengo que hacer. Nadie. Ok, gente sabia, oren por su pastor. Te lo voy a repetir. ¿Quién ha buscado a Dios cuando de repente no sabe qué hacer? Y Dios le ha hablado y le ha mostrado qué es lo que está pasando. Muy bien, aquí quiero decirte un punto muy importante, porque Dios abre los ojos de David. Dios abre los ojos de David y dice que David, alzando sus ojos, es decir, poniéndose en un contexto espiritual, ve al ángel con la espada al lado de la era, y es cuando David dice, ojo con esto, es cuando David dice, ¡hey! Fui yo. Ojo con esto, familia. Ahí es cuando David reconoce lo que hizo. Fui yo, el que pecó fui yo. Dice, sea tu mano contra mí, contra mi casa. Estas ovejas no tienen nada que ver. La actitud de David cuando Dios le revela lo que hizo mal fue una actitud de arrepentimiento. ¿De qué? Y aquí hay una parte que quiero compartirte, familia. Cuando estás buscando la respuesta de parte de Dios, tienes que estar seguro de que quieres una respuesta. Porque lo que Dios te va a mostrar en lo espiritual es lo que tienes que alinear, lo que tú y yo tenemos que alinear. Cuando la palabra también dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, aquí hay un ejemplo. Porque a veces usamos este versículo para decir, Dios, muéstrame el futuro, muéstrame lo que yo quiero oír. Ojo con esto,
Pero también mostrarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos es mostrarnos el corazón con el que estamos actuando. Y ahí es donde se va a exigir una respuesta de nosotros. Porque cuando Dios nos muestra el daño de nuestras propias actitudes y de nuestras decisiones, nosotros podemos decir, Señor, perdóname, el que cometió el error fui yo. Tomo responsabilidad y no permito que mi error lo paguen otros. ¿Que mi error qué? Familia, este es un principio espiritual muy contundente porque en esta actitud Dios nos revela el componente de su gracia. Y se detiene. ¿Dice qué? Y se detiene. Pero hay algunos que, como decía mi abuelita, viendo la tempestad, no se arrodillan. Dios nos está mostrando, lo que tenemos que hacer es enderezar el camino así, pero muchas veces cuando Dios nos revela cuál es el camino que tenemos que tomar, decidimos nosotros también escoger nuestra propia voluntad. Y aquí es, familia, donde añadimos sufrimiento innecesario. ¿Cuál es tu actitud cuando Dios te revela lo que está ocurriendo en lo espiritual y te dice, tienes que corregir esta parte? ¿Mantienes tu línea de acción de decir, no, yo digo que es por aquí? ¿O te sujetas voluntariamente a Dios y permites que sea Él el que actúe? Familia, mucho de lo que estamos viviendo el día de hoy en nuestra contra se deriva de una actitud de soberbia, aun cuando Dios nos está mostrando lo que tenemos que cambiar. Lo que tenemos que escoger. Dios le da la oportunidad a David de decir, esto está pasando, le está mostrando, porque dice, alzó sus ojos y vio, pero David no fue el único que vio. Y me encanta Dios porque David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, y va un profeta, ojo con esto, y va un profeta, un vidente, y le dice, bueno, ya que viste esto y tomaste esta actitud, ahora ve al lugar donde el ángel se detuvo, que es la era de Ornán, al lugar donde el ángel se detuvo, y establece un altar ahí, y establece sacrificio, cumple lo que yo te estoy pidiendo. Y no era un sacrificio sencillo, porque tenía que haber una expiación por el censo del pueblo, que no era cualquier cosa. Entonces, vamos a ver ahora el siguiente punto del relato, porque Dios nos muestra un valioso contraste. En el versículo 16 dice que David alzó sus ojos y vio al ángel junto a la era de Ornán. Hay una revelación de una verdad espiritual. En el Nuevo Testamento, en Juan 16:8 dice, cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio, de lo mismo que convenció a David. Cuando Dios nos revela lo que está ocurriendo en el plano espiritual, lo que hace es traer un convencimiento, uno, de nuestro pecado, o sea, de nuestra responsabilidad, de su justicia y de su juicio. Y esto no lo digo como para una cuestión de condenación, sino para que entendamos el proceso que va a llevar a alinear nuestra vida para que las cosas empiecen a cambiar y entonces establezca un gran propósito. Porque, familia, yo sé que Dios tiene algo importante para ti, para tu casa. ¿Quién me ayuda a creer esto? Yo lo creo totalmente para ti. Lo creo para mí, pero lo creo para ti. Y una de las funciones como pastor es llevarte a los pies de Cristo para que Él te revele ese propósito y puedas caminar con Él, quitando los estorbos que te impiden de que seas bendecido por parte de Dios. No hay otra agenda. La agenda de un pastor es que conozcan a Cristo y que la voluntad de Dios se establezca en su pueblo. ¿Para qué? Para que podamos vivir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces aquí hay una hermosa revelación del Espíritu y un ejemplo. Cuando la verdad de nuestro corazón es expuesta, lo mejor para nosotros es tomar responsabilidad de lo que se nos está pidiendo.
Hay personas que lo único que queremos es justificarnos, pero hay personas que queremos realmente entregar nuestra vida a Cristo y caminar con Él. Y esto requiere primero el reconocimiento de su voluntad. El verbo, aquí hay el verbo que se usa en Juan 16:8, que es convencer, es la palabra elexei, que significa corregir con verdad, exponer lo que está oculto y traer una convicción interior. Familia, algunas cosas en nuestra vida no están funcionando de manera correcta porque aún nos estamos escondiendo de la verdad que tenemos que caminar. Nos estamos escondiendo de la verdad que tenemos que caminar, en lugar de decir, Señor, hágase conmigo como tú quieres. Me estoy equivocando en esto, dime cómo tengo que corregirlo. El asunto es que al momento de corregir, va a haber consecuencias de esa corrección. ¿Va a haber qué? Y generalmente no son consecuencias que tanto que vengan en nuestra contra, sino que nos van a exhibir. ¿Por qué? Porque es muy difícil decirle a la gente, me equivoqué. Es difícil decirle a tu familia, me equivoqué. Es difícil decirle a tu pareja, me equivoqué. Es difícil decirle a tus hijos, me equivoqué. Y mientras eso no ocurra, la mortandad o la peste va a seguir. ¿Por qué? Porque no puede haber gracia sin arrepentimiento. Porque Dios lo que da es gracia, no encubrimiento. Y esta es una diferencia importante. Y no lo digo para condenación, sino para que despertemos y podamos correr a la gracia. El componente de la gracia es para la persona que se arrepiente y lo busca. Si no hay arrepentimiento, no puede haber gracia. Lo que estamos buscando es que alguien solape nuestra actitud. Y aquí hay algo muy fuerte. Dice que Dios mandó la muerte de 70,000 personas. El número 70 es un número muy particular, porque en el Nuevo Testamento dice que Dios mandó a 70. ¿Mandó a qué? Mandó a 70 a predicar. El número 70 es un proceso de expansión. ¿Un proceso de qué? Lo que cortó Dios aquí fue la expansión. En el momento en que nuestro corazón se llena de soberbia por nuestra fuerza, el proceso de expansión en nuestra vida se detiene. Quiero que veas esto porque es muy importante. Señor, quiero expandirme, quiero crecer, pero no quiero cambiar mi corazón. El proceso de expansión se va a detener. 70 habla de la plenitud del hombre. Y lo multiplica por 1000, que es la plenitud de toda la humanidad. O sea, cuando no te arrepientes, yo detengo los procesos de expansión en tu vida. Y esto sé que suena duro, pero ¿qué pasa cuando nos arrepentimos? Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo único. Me encanta esta parte porque dice, cuando Dios revela de su espíritu, de lo que nos habla, es de que lo que nosotros tenemos que entregar y llevar al altar de sacrificio para que muera y entonces puedan hacerlo nuevo. No sé si me está siguiendo hasta ahorita. Es importante que nosotros también experimentemos esa parte sacrificial de decir, Señor, ya no quiero caminar en mis propias fuerzas, para que no detengas los procesos expansivos en mi vida. Claro que tenemos que ser transformados. Lo que David aquí estaba reconociendo es el inmenso amor de Dios para perdonar y también para sanar. Y dice aquí que David se arrepiente de su proceder, recibe gracia, porque Dios responde al arrepentimiento. Sin embargo,
le da una instrucción de restitución. Y cuidado, familia, te voy a decir qué pasa con esta palabra, porque en la Biblia dice que la ira de Dios se encendió, y en una parte, en una traducción también dice, y Satanás movió a David a hacer esto. Bueno, si Satanás fue quien lo movió, pues entonces David no estaba actuando bajo su propia voluntad. Esa podría ser una buena justificación. Pero también la palabra dice que Dios no tienta a nadie, que cada quien es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Concupiscencia es otra palabra para decir de acuerdo a su propio corazón corrompido o corrupto. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros vamos a llegar a decirle a una persona, oye, pequé porque mi corazón está mal? No, alguien me tentó, el diablo me tentó. Todos somos tentados de acuerdo a nuestro propio corazón corrupto. Y aquí lo que Dios le estaba mostrando a David era la soberbia de su propio corazón. Ya no dije concupiscencia, ya lo dije, concupiscencia. ¿Sí está bien dicho? Ok. Muy bien. ¿En qué me quedé? Sí, en la restitución. Dios manda ahora a un vidente a decirle, ahora ve y sube a ese lugar donde la espada se detuvo y ofrece un holocausto. ¿Ofrece un qué? Un holocausto, es un sacrificio. Y entonces, ojo, arrepentimiento sin restitución es palabrería. Te lo voy a volver a decir. Arrepentimiento sin cambio de dirección simplemente es palabrería. Así como la fe sin obras está muerta, si nosotros nos arrepentimos pero no cambiamos nuestro proceder, realmente no estamos arrepentidos. Lo que estamos siguiendo es una línea de acción. Cuando ya te dijeron algo y tú mantienes el mismo curso de acción, tú mismo te estás excluyendo del plan que Dios tiene. Y es importante ir a la restitución. Le dice, ahora ve y haz un sacrificio. Y aquí es donde te quiero hablar del corazón de una persona diferente. Acompáñame a Primera de Crónicas 21. Ay. Primera de Crónicas 21, y ahí lo vas a poder ver en el versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. Ok, ahí estamos viendo la otra parte de la versión. Dice que la ira de Dios se encendió otra vez. ¿Por qué? Porque Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Hay una parte de complementariedad en la palabra. Pero quiero por favor que vayamos al versículo 20. Primera de Crónicas 21:20 dice, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán, y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad de mi pueblo. Y quiero por favor que subrayes el capítulo 23, si tienes una Biblia, porque estas son las actitudes que Dios le estaba mostrando a David que debía de tener en los momentos de restitución. Dice, y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes le daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Quiero que subrayes esas palabras de Ornán.
Y quiero que tengas cuidado porque en este momento van a empezar a pasar situaciones bien interesantes aún aquí. Porque por alguna razón en esta semana he visto manifestaciones importantes de poder en mi vida y en la vida de las personas con las que voy. Y cuando hablas de este tema, tu carne te va a empezar a jugar mal. Por eso te voy a pedir que en estos últimos 20 minutos pongas toda tu atención en lo que el Espíritu quiere revelarte. La primer reacción, Ornán era un extranjero. ¿Era un qué? Extranjero, que había estado en conflicto con David. A él también se le revela la misma visión. Y dice que Ornán lo vio y entró temor en él y se escondió junto a con sus 4 hijos. Voy a hablar del contexto. Hay peste en la tierra. ¿Hay qué? Hay peste, hay 3 días de peste. 70,000 personas han muerto. ¿Tú crees que Ornán no sabía de esto? Porque las noticias malas corren rápido. Cuando hay peste, ¿cuál es la primera reacción? Vámonos. Vámonos de aquí, o como nos hicieron en COVID, o escóndanse en sus casas. Sin embargo, aquí me llama mucho la atención algo. Ornán estaba en la era, estaba trillando trigo y estaba con sus 4 hijos. Habla de una persona que ante la tempestad sigue siendo diligente, sigue ejecutando lo que tiene que hacer junto con quien tiene que hacerlo. Y aquí hay una parte, dice, y entra temor y se esconden. Pero Ornán puede ver lo que está pasando, ve al ángel y se esconde. La imagen debió de haber sido impresionante. Y luego dice, y vuelve a salir y ve a David, pero no lo ve como un rey natural. Lo ve con la autoridad que representa de parte de Dios. Y entonces él sale y se postra delante del rey. Y el rey le dice, oye, necesito comprar tu era. Ornán y David estaban en la misma alineación espiritual porque los dos habían visto lo mismo. Y cuando David le dice, necesito hacer un holocausto, Ornán sabía a qué se estaba refiriendo David. Estaban alineados en un espíritu. Pero quiero que veas el contraste de la actitud de Ornán cuando le es requerido algo. En ese momento la tierra estaba pasando por un momento crítico. La única manera de detener la tempestad era siguiendo la palabra de Dios y haciendo sacrificio en la era de Ornán. Y sube David y le dice, dámela por un precio justo. ¿Qué pudo haber hecho Ornán? Aprovecharse de eso. ¿Qué pudo haber hecho? Pues vamos a negociar, ¿no? La única manera en que se detenga la peste es que tú compres mi era. Yo puedo vendértela al precio que yo quiera. Puedo tomar ventaja de la situación. Ornán pudo tomar ventaja de la situación. Tú y yo podemos tomar ventaja de las situaciones. Pero aquí Ornán toma una actitud diferente. Dice, se postró delante de Dios, se postró delante del rey y le dijo, tómala. Toma esta tierra. Y no solamente te voy a dar la tierra. Ojo, no solamente te voy a dar la tierra. Yo sé que necesitas ganado. Aquí está, para el sacrificio. Y no me imagino que era poco. No me imagino que era poco, porque lo que se tenía que sacrificar para redimir era muy abundante. Y no solamente eso, digo, y también toma los trillos, que son las herramientas que él usaba para ejecutar su labor, tómalas como leña para el sacrificio. Y todavía aquí está el trigo para la ofrenda. Y la palabra, y si tú vas al Nuevo Testamento, ¿qué te dice? Si alguien te obliga a ir 1 milla, ¿qué dice? Ve 2.
El rey pudo obligarlo a darle la tierra, pero él la cedió. ¿Él la qué? Familia, cuando Dios está tocando a tu puerta y te está diciendo, hey, ven y haz esto, ¿tomamos ventaja de la situación o entendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces? Y entonces decimos, Señor, lo que tengo y lo que soy es tuyo. Tómalo completo. Hasta que no hay un ejercicio, ojo, hasta que no hay un ejercicio de una entrega completa, no podemos entrar en un proceso de restitución, porque nos vamos a estar sujetando a lo natural. Otra vez, Ornán pudo decir, oye, ¿cómo te voy a ver? Me estás pidiendo la era, es mi sustento, ¿es mi qué? ¿Por qué? Porque después de trillar el trigo, tú tomabas el trigo y lo vendías para que la gente hiciera harina y entonces hiciera pan. Era su sustento, pero no solamente era la era, entregó todo lo que en ella había. ¿Por qué? Porque sabía que la instrucción venía de parte de Dios. Y cuando tú sabes que la instrucción viene de parte de Dios, no hay pérdida. ¿No hay qué? No hay pérdida. Familia, algunos de nosotros no queremos soltar lo que Dios nos está pidiendo porque nos da miedo ver si Dios tiene algo diferente para nosotros. Dios te está diciendo, hey, suelta esta mala práctica, pero me ha funcionado, suéltala, yo tengo algo mejor para ti. Hey, perdona, no quiero, es difícil, yo tengo algo mejor para ti. ¿A qué nos estamos aferrando en lo natural que está impidiendo que Dios tome la porción de nuestra tierra para construir algo nuevo? Y ahora sí te voy a hablar de lo poderoso de esto. No solamente hay que tener una actitud de arrepentimiento, sino ver la actitud de Ornán. Había un temor a Jehová en Ornán. Estaba con sus hijos, quiere decir que estaba en unidad, y había un discernimiento espiritual. Familia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahí está definido lo que es el temor de Dios. Porque muchas veces decimos, ¿qué es el temor de Dios? Es este temor reverente de su majestad. No, aquí en Proverbios 8:13 dice claramente qué es el temor de Dios. ¿Qué es lo que Dios le estaba exigiendo tanto a David como a Ornán? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. ¿Cuál fue el pecado de David? La soberbia. Familia, lo que Dios nos está pidiendo como principio de sabiduría es remover nuestra soberbia para poder entregarnos plenamente al llamado que tenemos de parte de Dios. Lo que tú no sabes es que la era de Ornán, cuando tú tienes esta actitud, lo que Dios construye ahí es para siempre. Y te lo voy a decir y te lo voy a ejemplificar en la palabra. La era de Ornán es el lugar no solamente donde David pone un altar, porque hay muchos lugares en donde se puso un altar. La era de Ornán está en el monte de Moriah. El monte de Moriah es donde está edificada la ciudad de David, donde hasta el día de hoy es el centro de sacrificio para el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy ha permanecido. Aunque al día de hoy hay una mezquita en ese lugar, el lugar permanece. Lo que Dios edifica con un corazón que sabe entregarlo todo permanece por generaciones. Por eso es importante lo que te estoy diciendo. Y fue un contraste para David, porque lo que no tuvo David lo vio en Ornán. Porque él vio un hombre que en cuanto vio la presencia de Dios, entregó todo lo que tenía, sin dudar. Señor, ¿quieres la tierra? Aquí está. ¿Qué más necesitas? Porque aparte se adelantó a las necesidades. Sé que vienes a hacer sacrificio, aquí van los bueyes, aquí van mis utensilios. Si quemaba los trillos, se quedaba sin herramientas. Se quedaba sin herramientas. ¿Y tú lo ves reclamando? No, es que
si supieran lo que me ha costado seguir a Cristo, y yo entregué esto, y yo entregué el otro, y yo entregué el otro. ¿Tú ves a Ornán diciendo eso? Familia, seguir a Cristo no es fácil. Y te voy a decir que te va a costar. Te va a costar todo. Todo. Porque todo lo que te siga atando a este mundo se va a convertir en un ídolo que no nos va a permitir avanzar a la voluntad de Dios. Cada quien sabe lo que ha tenido que sacrificar, no se lo tienes que cantar al mundo. Ornán no lo hizo. Ornán dijo, ¿qué más quieres? Aquí está. Pero hay una cosa bien importante, no pidió nada a cambio. En la parte de Samuel dice que David pagó con 50 siclos la ofrenda y la era. Pero quiero decirte qué es lo que Dios tiene para las personas que entregan todo sin pedir nada a cambio. Dice aquí, Primera de Crónicas 21-24, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste. ¿Que no me qué? Familia, la restitución conlleva sacrificio. Ahorita me encantó algo que dijo Miguel. La mayor muestra de amor que Dios tuvo fue su sacrificio. Sí. Porque el amor que redime es sacrificial. Y quiero que veas aquí qué pasó. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó ahí David un altar para Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego. Aquí también hay una respuesta del Espíritu. Familia, ¿quién está anhelando el fuego del Espíritu Santo en su vida? El poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Construye un altar y entrégalo todo. Que el fuego de Dios, que Dios responda con su fuego, que consume todo lo que no sirve, para llevarnos entonces a lo que sí es. Familia, tu tierra es importante. A lo mejor tú piensas que lo que estás haciendo no tiene sentido el día de hoy, y volteas a ver y parece que no hay resultado, pero tarde o temprano Dios te va a dar una visión celestial y va a venir a decirte, hey, quiero lo que tú tienes. Es momento de entregarte. ¿Cuál va a ser tu actitud? Hey, es momento de que sueltes esto que te ha atado, que renuncies a ello, para entonces convertirte en la persona que yo necesito para empezar a bendecir lo que te rodea. Familia, muchos de nosotros estamos dando el mínimo necesario en la voluntad de Dios. El mínimo necesario en nuestros matrimonios, el mínimo necesario en nuestro trabajo, el mínimo necesario en la iglesia. Estamos dando el mínimo de nuestra actitud. Lo estamos haciendo para cumplir con un requisito y para que nos vean. ¿Y para que qué? Hay cosas que tenemos que hacer de corazón sin que nos vean. ¿Sabes qué me encantó el día de hoy? Iba llegando con mis hijos. Yo no sé qué pasó aquí afuera. Pero vi gente recogiendo y buscando y quitando. Yo no les tuve que decir nada. Lo vieron y actuaron. Hay gente que seguramente lo vio y no quiso hacer nada, porque nadie lo está viendo. Y es un acto sencillo, lo pongo como ejemplo porque acaba de pasar. ¿Estás sirviendo porque así eres tú? Porque cuando ves algo y dices, esto no corresponde a lo que Dios me está pidiendo, y actúas, o esperas a que alguien te vea para hacerlo. Porque ahí se muestra el corazón. Y es un ejemplo muy sencillo. En tu casa, en tu trabajo, esa no es mi bronca. O dices, no solamente voy a resolver esto, sino que voy a traer los bueyes y voy a ofrecer la leña y voy a traer el trigo. Imagínate, ¿quién trabaja aquí en una empresa?
Levántame bien la mano. ¿Quién trabaja aquí en una empresa? No te... Ok. Imagínate que tú llegas y te piden algo y tú dices, oh. Dicen, oye, ¿sabes qué? Acomódame los estantes de aquí, quiero que todo quede en orden alfabético y que me saques un inventario y todo. Y que tú llegues, no hombre, no solamente acomodé y saqué el inventario, sino estoy haciéndote ya un programa para que podamos empezar a ahorrar no solamente en espacio, sino que podamos entender cuáles son los inventarios que necesitamos para ahorrarte a ti, patrón, un tanto por ciento. Para hacer los pedidos correctos y que no tengas robos hormiga. ¿Quién de aquí tiene un negocio? ¿A quién le encantaría que uno de sus empleados llegara con esa actitud? Es más, jefe, si te tienes que ir, dame las llaves, yo cierro y te doy un inventario preciso de lo que necesitas. ¿Cómo te sentirías tú? ¿A quién pensarías en promover? La respuesta es bien sencilla. Al que tiene una actitud para entregar y dar. Y a veces no estamos dispuestos a hacer el sacrificio presente por lo que Dios tiene para nosotros. Familia, y ahora sí, entregarlo todo, dar mucho más, habla del estado de nuestro corazón. El día de hoy te invito de verdad a que ante aquella revelación que Dios te está diciendo, donde Él te está diciendo, hey, necesito esto de ti, no te quedes con el mínimo necesario. No entregues el mínimo necesario. Ve delante de Dios y dile, Señor, ¿qué necesitas de mí? Y no me refiero, ojo, no me estoy refiriendo al servicio aquí. Estas son 4 paredes a la que le llamamos iglesia. La palabra iglesia, eclesia, es gobierno y es hacia afuera. ¿Es hacia dónde? Hacia afuera. Donde realmente está nuestro testimonio es allá afuera. Familia, donde la gente realmente nos necesita es allá afuera. Y te vas a sorprender de lo que Dios hace cuando tú decides entregarte a su obra, allá afuera. Aquí todos podemos parecer muy buenos, donde se va a probar nuestro carácter de parte de Dios, es allá afuera, es en la actitud que tenemos con la gente. Primera de Reyes, dice Hay otro ejemplo de una persona que también entregó todo, porque no solamente es Ornán. Primera de Reyes 19 nos da otro ejemplo que dice, Eliseo araba con 12 yuntas de bueyes y él tenía la última, y pasando Elías echó sobre él su manto. Y entonces Eliseo tomó bueyes y los mató, y con el arado hizo fuego y lo dio al pueblo para que comiesen. Familia, lo que tú piensas que hoy es un instrumento para tu avance, es lo que Dios va a usar y va a tomar para esa nueva temporada que tienes. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué representan los bueyes? Tu fuerza. ¿Qué representa? Fuerza. Cuando tú vas y entregas tu fuerza, y luego dice que puso su arado para que fuera quemado en la hoguera. Cuando pones también tus dones y talentos delante de Dios para que sea Él el que los use. Cuando el trillo o las yuntas reciben fuego, los trillos y las yuntas representan el talento y los dones. ¿Qué representan? El talento y los dones, que son los instrumentos que Dios te ha dado para caminar, para avanzar, para progresar. La única manera en que esto sea tocado por Dios y entonces se potencialice es que tú los pongas en el altar. Señor, mis dones y talentos están para tu servicio y para tus objetivos. Y ahí es donde Dios se va a manifestar. Dios no nos llama a Dios nos ha llamado a transformar nuestra vida en actos de adoración y sacrificio. Si me ayudas, Miguel, porfa.
Porque cuando nosotros hacemos esta transición, nos arrepentimos y empezamos a tener actos de adoración y sacrificio, entregando lo que somos con total plenitud a Cristo, nuestra vida empieza a ser transformada. Pero nos estamos entregando muchas veces a la mitad, familia. Nos estamos entregando a la mitad. Señor, queremos cambiar, pero que cambie nuestro alrededor. Yo no quiero cambiar. Y estoy con un pie en un lugar y con otro en otro. Estoy con un pie en mi matrimonio y con un pie en... Si las cosas no jalan, me divorcio. Estoy un pie en la restauración. Estoy un pie entre... Por ejemplo, tuvimos una plática con personas que se van a casar. Y es que no puedes tener toda la bendición sin pagar el precio. ¿Por qué están fallando las parejas? ¿Por qué están fallando? Porque quiero todo el privilegio sin el precio. Y cuando yo quiero todo el privilegio sin el precio, es muy fácil huir. ¿Es muy fácil qué? ¿Es muy fácil qué? Entonces, caminar con Dios es entregarnos completamente en el lugar en donde Dios nos colocó. Porque ahí es donde Dios va a hacer cosas importantes. Tú no estás en el trabajo donde estás porque sí. Estás ahí para ser una persona que represente a Dios en ese lugar. Somos embajadores de Dios en nuestros negocios, en nuestras familias, aún en nuestra iglesia. ¿Qué estamos representando? ¿Estamos representando fidelidad y unidad o estamos representando chisme y separación? ¿Estamos dejando que sea el juicio el que se expanda o que sea la gracia a través de la entrega sacrificial lo que nos guíe? La transición a la redención es lo siguiente, familia. Dios quiere usar tu tierra, la tierra de tu vida. Quiere usar tu era. Aquí es la era de Ornán, pero puede ser la era de Patti, la era de Vero, la era de Luis, la era de Gandhi. Y no estoy inventándome cosas, porque la tierra de nuestra vida y de nuestro corazón fue pagada por precio. Dios quiere usar tu era para un propósito divino y construye donde hay corazones dispuestos y construye para la posteridad. En esa era, David recibió la instrucción de que ahí iba a ser el templo y equipó a Salomón para que también lo hiciera. Y hasta el día de hoy ese lugar permanece y tiene un significado todavía muy poderoso. Cuando tú entregas tu ser y tus medios, Dios te entrega tu propósito. ¿Para qué? Primera de Pedro 2:9, ya terminé. Dios quiere usar tu tierra. Dios quiere usar lo que eres. ¿Para qué? Para su gloria. ¿Y sabes qué es lo bonito de cuando Dios nos usa para su gloria? Pregúntame, ¿qué es lo bonito? Que nos permite disfrutar también de la cosecha. Dios se va a llevar toda la gloria, pero te va a hacer partícipe de su bendición conforme te va usando. Porque nuestro Padre es un Padre bueno. Cuando nosotros le damos la gloria a Él, Él nos hace partícipes de su bendición. Él nos hace partícipes de sus planes. Yo quiero ser partícipe de su plan. Cuando tú y yo entregamos esa parte, Dios nos permite ser partícipes de su plan con un propósito. Mi familia, hubo en esa era, en ese lugar donde con Ornán y con David hubo sacrificios, tiempo después, ahí habría un último sacrificio. En este momento, Ornán y David detuvieron la muerte a través del sacrificio
de lo que había, de los bueyes, del ganado. Pero después llegaría uno que detuvo la muerte para siempre, en la era de nuestro corazón. Te lo quiero volver a decir, familia. Hubo un precio de sangre por tu tierra. Hubo un precio de sangre por tu tierra. Y a veces estamos rentándola o vendiéndola a lo que nos parece más atractivo. Primera de Pedro 2:9 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Pueblo qué? Dios pagó con su sangre nuestra era, nuestra tierra, nuestra alma. ¿Cómo no le vamos a entregar a Él todas las cosas? La próxima vez que nos estemos cuestionando, Señor, ¿hasta cuándo? Mejor pregúntate, Señor, ¿hasta dónde? Y deja de estar moviéndote entre me entrego a la mitad o me entrego completo. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quien a dos amos sirve, con uno va a quedar mal y aborrecerá al otro. O sea, no solamente va a decir queda mal, aborrece al otro. Entrégate, hay bendición en la entrega completa. Ahora, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios con un propósito. Por favor, acompáñame a 1 de Pedro 2:9 porque esto quiero que lo leas y lo tengas muy presente. Dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Aquí está el propósito, familia. Somos un pueblo adquirido por Dios con un propósito: hablar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero ¿cómo lo vamos a anunciar si estamos escondidos? ¿Cómo lo vamos a anunciar si estamos a medias tintas? ¿Cómo lo vamos a anunciar si no queremos renunciar a nuestra soberbia para entregarnos a Dios y que Él construya algo importante? ¿Cómo vamos a anunciar si menospreciamos lo que Él nos dio y el lugar en el que Él nos sembró? ¿Cómo lo vamos a anunciar con plenitud si ni siquiera estamos convencidos de lo que Él puede hacer? Cristo vino a morir por nosotros para que podamos volver a conectarnos con Él. Y a veces pensamos que es poco lo que tenemos para ofrecer. Y alguien se tiene que atrever a darlo todo. Familia, alguien se tiene que atrever a darlo todo. En tu casa, en tu generación, alguien se tiene que atrever a darlo todo, a decir: Señor, no solamente toma la tierra para ti, ya es como mejor te parezca, sino que aquí está todo lo que soy, para que mi vida sea un sacrificio agradable delante de ti, para que tu gracia pueda triunfar sobre el juicio. Ese es el corazón de nuestro Dios, familia. Y no es poco. No es poco lo que tienes. Dios va a usar lo que tú tienes en tu mano y lo que te atreves a entregar delante de Él. 5 panes y 2 peces no eran suficientes, pero en las manos de Dios alimentaron multitudes. Había una viuda que no podía pagar, y va con el profeta y le dice: el aceite no va a dejar de fluir, tú lo único que tienes que traer son vasijas, porque Dios va a establecer los conductos.
Dios va a establecer los caminos. Lo que tú tienes que hacer es llegar y entregarlo todo y dejar que Él haga lo sobrenatural, porque esto tiene que seguir siendo sobrenatural. David cometió el error de decir: mi fuerza me ha dado todo este pueblo, y trajo mortandad. Familia, no se llene de soberbia nuestro corazón. Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo proviene de ti y tiene un solo propósito: hablar de ti, manifestarte a ti, representarte a ti. La semilla de nuestra vida tiene que caer en tierra y morir para dar fruto. Si no muere, no va a dar fruto. Muchos queremos frutos, pero no estamos dispuestos a morir. Retenemos la semilla muchas veces. Y hay un tema, familia. Si la semilla no muere, la cosecha se pierde. Si nosotros no morimos a nosotros mismos para poder entregarnos al propósito de Dios de lleno, sin restricciones, el fruto se va a perder. O no vas a ser partícipe del fruto. Fíjate esto: cuando la semilla muere y entregamos a Dios la tierra, lo que está en nosotros empieza a tener un contexto espiritual eterno. Y entonces hay una promesa para nosotros que se cumple, familia. Y esta es una promesa que tengo para ti, para los que se atreven a que la semilla caiga en tierra y muera. Dice Salmos 1, versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y este es el anhelo de Dios para nuestra vida. A veces pensamos que morir va a costar, porque es lo único que conocemos. Lo único que conocemos es la semilla del potencial. Permite que la semilla caiga en tierra para dar fruto, para que nuestra hoja no caiga y para que todo lo que hagamos prospere. Familia, ya no dudes. Mi hermano, ya no dudes. Yo sé que el día de hoy Dios te está hablando de aquello que tienes que entregar, de las decisiones que tienes que tomar. Señor, mi vida a lo mejor no está siendo lo que yo quiero que sea porque yo he puesto el freno de mano, porque yo no he querido entregar esto, porque no quiero morir. No quiero morir a mi soberbia, no quiero morir a mi propia opinión. Y posiblemente es porque tengo miedo. Tengo miedo de soltar lo bueno para poder vivir lo sobrenatural. Deja de dudar. Todo lo que ponemos en manos de Dios va a tener un final bueno. Nos va a costar, sí, porque morir no es fácil. Pero no se compara con el peso de gloria que viene para nosotros. Detén la mortandad. Detén la mortandad. Porque la soberbia y la falta de entrega, el vivir en dos vidas, lo que está haciendo es detener tu expansión. Mi anhelo para ti como pastor es que te expandas a todos los rincones. Los estudiosos en la Biblia hablan de que los 4 hijos de Ornán representaban los 4 puntos cardinales de la tierra, hacia donde se podría expandir el Evangelio. Familia, mi anhelo es que te expandas de una manera sobrenatural. Entrega hoy lo que tengas que entregar. Si necesitamos pedir perdón, pidamos perdón. Si necesitamos corregir un camino, corrijamos un camino. Si necesitamos entender que fuimos puestos en un lugar
con un propósito y lo disponemos a caminar, Dios nos va a mostrar su gracia y misericordia. Pero es momento de decidirte. Es momento de decidir dónde vas a estar y de qué vas a ser partícipe. Mi anhelo es que des mucho fruto, que tu hoja no caiga y que todo lo que hagas prospere. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a adorar a Dios, sabiendo que fue su gracia lo que triunfó sobre el juicio, y que dejes que su amor sea lo que te convenza, que no sean los argumentos naturales de un hombre, que sea su amor, que sea su revelación, que sea su corazón. Porque todo el mundo va a tener un mejor argumento, pero fe es convencimiento divino.